fielmente. El segundo, hermanos, es dar gracias a Dios por el nuevo ministerio que Dios encomendó en sus manos y que sabe, hermanos, habrá dificultades, tropiezos, decepciones, habrán incluso momentos en los cuales quedará dejar tirado todo y salir corriendo. Mas sabe que con la ayuda de Dios también al final hará otra acción de gracias y dirá: he terminado fielmente el segundo ministerio. Pero también hay un tercer objetivo, hermanos, que también es motivar a la amada iglesia a que seamos, hermanos, una generación agradecida por Dios. Y la mejor manera de demostrar nuestra gratitud o nuestro agradecimiento a Dios, hermanos, no es con palabras. La mejor manera que usted y yo tenemos de demostrar nuestra gratitud, hermanos, es enseñándole a la próxima generación, tal como el ejemplo de nuestra hermana Noemí ha enseñado a la próxima generación sobre las grandes maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Y hoy ya no nuestra hermana Noemí, nuestras hermanas Daniela, Karina y Saraí tienen la responsabilidad, hermanos, de marcar a la próxima generación. Y así sucesivamente, hermanos, nuestro deber y nuestra gratitud se demostrará en la manera en que sellemos o marquemos a la próxima generación. El tema de hoy, hermanos, lo he puesto o lo he titulado Una generación agradecida. A manera de introducción diré, hermanos, que la humanidad cada vez se aleja más de Dios y cada vez es menos agradecida con Dios. La razón es obvia, ya que para ser una persona agradecida, hermanos, se necesita tener fe. Hebreos dice que la fe es la certeza y la certidumbre. Y también dice que es imposible agradar a Dios si no hay una fe. Porque dice que debemos de creer, hermanos, que Dios existe y que es galardonador de aquellos que lo aman. Entonces, la humanidad, a falta de fe, se ha vuelto una humanidad desagradecida. Y nosotros, hermanos, no queremos que la iglesia le pase lo mismo. La fe es vital, hermanos, porque si no tenemos fe, no creeremos los grandes milagros y acontecimientos que están escritos en las Sagradas Escrituras. Nuestra fe, hermanos, está basada en la palabra de Dios, está basado en los relatos que escuchamos en las Escrituras. Pero ahora, si no los creemos, será difícil ser agradecidos con Dios, porque asumiremos, hermanos, y entraremos a creer filosofías humanas, asumiremos que venimos de la evolución y que todo lo que miramos es únicamente producto de una gran explosión, y dejaremos de ser agradecidos. Y hermanos, en la palabra de Dios hemos visto las dificultades, hemos visto los problemas y hemos visto el fracaso de las generaciones cuando no han sido agradecidas con Dios. Hoy podemos ver una generación, hoy podemos ser una generación agradecida con Dios. Hoy, hermanos, podemos decidir o ser agradecidos o ser malagradecidos. Y es un deseo, hermanos, que nace en el corazón del ser humano, tal como nuestro hermano pastor traía a memoria el hecho de los 10 leprosos. 10 leprosos fueron curados, pero uno regresa siendo agradecido. ¿Por qué? Porque solo uno le nació el ser agradecido. El ser agradecido, hermanos, no es un don de Dios, sino es una decisión del ser humano. Usted y yo decidimos. Así que hoy nos podemos convertir en una generación agradecida. Vamos, hermanos, la lectura base para nuestro sermón de esta mañana la vamos a encontrar en Jueces capítulo 2, versos 10 al 12. Voy a leer, hermanos, una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice a la letra: después de que murieron todos los de esta generación, creció otra generación
que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a imágenes de Baal. 12. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los habían sacado de Egipto, y siguieron y rindieron cultos a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron a ira al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la generación de Josué se le olvidó sellar a la próxima generación. Hermanos, una anécdota que me llama mucho la atención. Hace 100 años en Gales, hermanos, en un país del Reino Unido, aconteció uno de los más grandes avivamientos. O sea, la predicación del Evangelio tuvo una explosión grandísima y dejó un legado, hermanos, en el año 1904, que hasta 100 años más tarde, hermanos, sigue ese legado. Y también, hermanos, el rugby es el deporte oficial de Gales, y en el año, hace pocos años, hermanos, se jugó una final de rugby, Gales versus Nueva Zelanda. 100,000 personas estaban en un estadio, cantaban y estremecían, hermanos, con unas voces que cualquiera que estaba alrededor se estremecía en gran manera, y cantaban un himno. ¿Saben cuál himno era? Un salmos. Cantaban: guíame, oh gran Jehová. Y estaban en el campeonato y se escuchaba a kilómetros, y también decían: pan del cielo, alimentanos con pan del cielo. ¿Y saben qué decían los comentaristas? Decían: en esta nación hay un legado espiritual, pero la vida espiritual se ha esfumado. La vida espiritual se ha desaparecido. Parece que nadie necesita a Jehová, del que cantan, y parece que nadie se alimenta del pan del cielo que piden. Eso, hermanos, puede acontecer cuando a nosotros se nos olvida sellar a la próxima generación, sellar a los niños. Por eso la palabra de Dios, hermanos, tiene un énfasis especial en los niños. Jesucristo dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nuestra responsabilidad está sellar a esa generación, hermanos. También salió en una revista de los Estados Unidos lo siguiente, hermanos, con un título que le pusieron: la decadencia espiritual, el proceso de personas que no agradecen, que desprecian, porque realmente no hemos comprendido, hermanos. La generación de Josué, muy cómoda, hermanos, llegado a la tierra prometida, el pueblo que había logrado disfrutar, el pueblo que no había logrado disfrutar las comodidades que Moisés, el pueblo que disfrutó las comodidades que Moisés no disfrutó, hermanos, se acomodó tanto y se preocupó tanto, hermanos, por saber cuál era el pedazo de tierra que le tocaba. El pueblo, Josué hizo pasar al río Jordán y empezó a repartir las heredades. ¿Recuerdan? Empezó a repartir los territorios, empezó a repartir dónde las tribus se quedaban, y el pueblo, la generación de Josué, hermanos, se enfocó en eso, se enfocó en recibir. Los rubenistas, recuerdan la tribu de Rubén, ellos querían de este lado del Jordán, no querían saber nada de pasar río y conquistar del otro lado. Otros decían: nosotros queremos donde hayan manantiales. Otros decían: Josué, yo quiero una casa que tenga 4 pisos. Otros decían: quizás quiero un convertible en mi parqueo, en mi garage. Y eso, hermanos, esa circunstancia los llevó a olvidarse de sellar a la próxima generación. Entonces se levanta la generación de los jueces y dice la palabra que no conocieron a Jehová. Triste, ¿verdad, hermanos? Esa fue su prioridad y se olvidaron de marcarlo a la siguiente generación. Nuestra hermana, hermanos, sin duda alguna se ha olvidado de muchos aspectos de su vida personal para poder enfocarse en marcar a la próxima generación. Y hoy, hermanos, podemos ver los resultados.
Hoy podemos ver el pago del sacrificio que ha hecho. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestra familia, a sacrificar nuestros hijos, a sacrificar la comodidad de nuestros hijos, a viajar largas distancias sin importar nuestros hijos molesten, sin importar nuestros hijos se cansen? ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, les estamos enseñando que nuestro trabajo dentro de la obra es sufrido, es cansado, pero que al final, hermanos, tiene una recompensa inmerecida. Que al final Dios, hermanos, como dice el último libro de la Biblia, Dios literalmente abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero primero, hermanos, debemos estar dispuestos a sacrificarnos, estar dispuestos a ir una milla más por el hermano, por la hermana. Si no, hermanos, será imposible. Cuando la nueva iglesia, hermanos, no conoce de verdad a Dios, no conoce de sus obras, es muy difícil que sea una generación agradecida. Es muy difícil que agradezcan porque no saben las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Después Dios, hermanos, tuvo que traer jueces para que libraran al pueblo de la circunstancia. Débora, Gedeón, Sansón y muchos más, hermanos, que fueron consecuencia de haberse olvidado de ser agradecidos con Dios. Nuestro hablar, hermanos, determina de qué lado estamos. Si hablamos con vida, hermanos, es que Dios está a nuestro lado. Si hablamos con agradecimientos, es que estamos dejando que Dios nos gobierne. Y si hablamos con abundancia de gratitud, es que somos nuevas criaturas en Cristo para la honra y la gloria de Dios. Pero, por el otro lado, hermanos, lamentablemente, la crítica y la queja están reclutando gente en todo momento. Y creo que la inscripción es gratis. Lo único que necesita para inscribirse a este grupo, hermanos, es quejarse y criticar. Y después, hermanos, le aseguro que usted y yo dejaremos de ser una generación agradecida si nos inscribimos en este grupo que está gratis de inscripción. El llamado, hermanos, es para que nosotros seamos personas agradecidas, que estemos enseñando también a nuestra nueva generación a ser una generación agradecida con Dios, una generación, hermanos, que no se queje, que no critique, sino que sea agradecida con Dios. La hermana decía: doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero doy aún mucho más gracias por todo lo malo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, lleguemos a tener esa capacidad de agradecer por lo malo y de tomar las palabras que Job usó, donde dijo: Dios dio y Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Hermanos, nosotros creceremos espiritualmente y dejaremos de ser una generación malagradecida. Cuando creemos, hermanos, lo que está escrito, es fácil ser agradecida. Hay una ilustración, hermanos, de cómo la humanidad en nuestros días no cree lo que está escrito. Mire esta anécdota. Dice que un niño regresa a casa del estudio bíblico y su mamá le pregunta: ¿qué aprendiste? El niño le responde y dice: mira, mamá, aprendí que Moisés sacó al pueblo de Israel y de Egipto en camiones de guerra por el desierto. Fue un rescate masivo. Después llegaron al Mar Muerto y estaban acorralados porque los egipcios los seguían con tanques de guerra. Moisés mandó un carro anfibio para pasar a todos por el mar, puso buzos para que pusieran dinamita en lo profundo del mar y se abrieran en dos pedazos y pudieran pasar rápidos. Y cuando habían pasado, Moisés mandó a unos aviones caza para que bombardearan y destruyeran al pueblo egipcio. La mamá asustada le pregunta: ¿en serio eso aprendiste? El niño le respondió: bueno, no precisamente, pero si te hubiera contado la versión original, no la hubieras creído. Esa es la circunstancia, ese es el contexto en el que vivimos, hermanos. No creemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, cuando nos toca ser agradecidos, pues ¿qué vamos a agradecer? ¿Qué vamos a agradecer si no creemos que Dios es el que ha estado con nosotros?
No creemos que Dios nos ha resgatado. No creemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por el perdón de cada uno de nosotros. Entonces nos cuesta, hermanos, ser agradecidos y nos es fácil salir corriendo cuando hay dificultades. El propósito de la hermana y uno de los motivos, hermanos, dice, motivarnos a que yo durante mis 25 años he visto dificultades, pero también he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Así que, hermanos, debemos de ser una generación agradecida. En serio, creemos lo que sucedió. La pregunta es para nosotros. Cuando leemos las escrituras de Génesis, Apocalipsis, ¿creemos nosotros lo que sucedió? Amén. Deberíamos, hermanos, deberíamos. Nuestra fe, hermanos, está basada en la palabra. Y si no, entonces nuestra fe es efímera, hermanos. La tenemos hoy y al ratito no está con nosotros, porque no tiene un fundamento, no tiene una base bíblica, no tiene una base fuerte. Continúa la historia, hermanos, y llegamos ahora a Samuel. Pasamos del libro de los jueces al libro de Samuel, y ahí, hermanos, una vez más leemos en el capítulo 3 la realidad que el pueblo vivía. La palabra de Dios dice que era, ¿qué, hermanos? Abundante, escasa. Porque si la generación de Josué, hermanos, se le olvidó sellar a la generación de los jueces, ¿qué le iba a dar la generación de los jueces a la de Samuel? ¿Qué le iba a dar, hermanos? No tenía nada que darle. Entonces la palabra, hermanos, era escasa. Dios estaba triste y enojado con el pueblo, porque el pueblo, vemos en nuestros días lo que le pasó al profeta Elías, un suicidio espiritual. Y a nosotros nos acontece, hermanos, cuando usted y yo dejamos de trabajar, dejamos de visitar, dejamos de perseguir y dejamos de hacer lo que hacíamos antes, no es por decisión de nosotros, hermanos, sino fue porque hemos cometido un suicidio espiritual. Y lo próximo que le acontece, hermanos, es que usted se quede sentado sin hacer nada y hasta ahí. ¿Por qué? Porque cometimos un suicidio espiritual. Mi espíritu ya no comía. Y si ya no comía, ¿qué le pasó, hermanos? Se muere, se murió, ya no se alimentaba. Necesario, hermanos, alimentarnos día a día para que abundemos en acciones de agradecimiento, para que seamos personas agradecidas. Pero Dios le escucha y le responde, y ella, mediante ese agradecimiento, hermanos, canta un cántico nuevo. Cuando un corazón agradecido se expresa a Dios, hermanos, Dios se pone contento. Este cántico es un cántico profético, hermanos, que usted y yo lo leemos, habla de circunstancias proféticas que solo Dios y su Espíritu Santo pudieron inspirar a Ana. ¿Había sido difícil su realidad? Definitivamente. ¿Había pasado circunstancias difíciles, Ana? Peor que las de nosotros, hermanos. ¿Sabe cuál era su contexto? Era esposa de Alcán, que tenía, hermanos, otra esposa. La pregunta es, si alguna de nuestras hermanas viviera en esa situación, ¿cómo sería su estado de ánimo? ¿Cómo sería su relación con Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿era difícil la situación de esta mujer? Terrible. Pero ¿qué marcó la diferencia? Su actitud, su agradecimiento. Entonces, ¿qué más? Pinina, que era la otra mujer, quien tenía hijos y ella no. Pinina le reclamaba, hermanos, se lo reprochaba en la cara, como decimos nosotros en nuestro contexto, se lo restregaba y le decía, yo tengo, tú no tienes. Entonces sufrió la mujer. Ahora, esto nos trae una aplicación a nuestras vidas, hermanos, porque aquí vemos dos generaciones, una representada por Ana y una por Pinina. La pregunta es, ¿qué generación estamos siendo? Que usted y yo nos evaluemos. ¿Y qué generación queremos ser? Primero, la generación de Pinina, hermanos, no agradece. 2, no reconoce a Dios como el dador. 3, no tiene compasión de los demás. 4, le dice a los demás, yo tengo hijos y tú no. Le dice a los demás, yo tengo logros, tú nunca los podrás tener. Le dice, yo soy mejor que tú
Y número 7, conoce a esas personas y esa generación es la que vivimos. Generación de Ana, la generación agradecida. Ana, hermanos, la generación de Ana espera pacientemente en el Señor. 1. 2. Reconoce que todo viene del Señor. 3. Cuando recibe las bendiciones, corre al templo, no para presumirlas, sino para agradecer. Lo que hoy estamos viendo. Una hermana agradecida con Dios que corrió al templo a primeramente agradecer a Dios y también, hermanos, hacernos partícipes a nosotros, para que nosotros nos deleitemos en ese rico almuerzo que sin duda alguna ha preparado con tanto amor y cariño para cada uno de nosotros. ¿Qué más? Número 4, Ana puede haber disfrutado de su hijo, de su más grande anhelo, pero ¿qué hace? Lo entrega a Dios. Sacrificio. 5, la generación de Ana, sus logros los da para Dios, no para los hombres, no para nosotros. 6, tremenda Ana recibe a su hijo y en vez de llevárselo a casa lo entrega al templo. Esa, hermanos, es una fe y una generación agradecida. Qué personas tan comprometidas. Dios, hermanos, hoy está buscando en la iglesia de Dios personas como Ana. Lo que dicen estos 3 pasajes, hermanos, es que Ana reconoce a Dios solamente como el dador, el que quita la vergüenza y el que da en abundancia. ¿Amén, hermanos? Ahora, las personas agradecidas, hermanos, también reconocen los atributos de Dios. Ana, al final de su cántico, decía que Dios es santo, poderoso, sabio y justo. Estamos nosotros reconociendo a Dios por sus atributos. Estamos nosotros siendo una generación agradecida o una generación que cree que lo sabe todo y que su saber se ha vuelto arrogante y despreciable. Espero que no, hermanos. Ahora, cuando la diferencia, hermanos, entre ser una generación agradecida y ser una generación que no agradece es la actitud que nosotros le damos a nuestro llamado. Todos tenemos un llamado, todos hemos sido llamados y todos tenemos una carrera. Ahora, la actitud que usted y yo le demos a esa carrera define nuestra personalidad. Por ejemplo, la diferencia entre un simple creyente y un discípulo agradecido son 9 cosas. Número 1, el simple creyente, hermanos, espera panes y peces. El simple creyente viene a la casa de oración, se sienta y espera que las cosas pasen por arte de magia. El segundo no. El discípulo agradecido, hermanos, es un pescador, es acción, es movimiento. El segundo, el simple creyente, hermanos, lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse, lucha por sellar a la próxima generación, lucha por compartir las bendiciones con la próxima generación. Número 3, gusta delegar, y si hemos tomado una decisión, hemos hecho algún acontecimiento que no es de acuerdo a la voluntad, hoy dice Dios, venir y ser una generación agradecida con Dios por todas las bendiciones que hemos recibido y por ser parte del pueblo de Dios, por tener una familia y por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, por el trabajo, por el techo, por cosas que no nos ha hecho falta, hermanos, y por cosas que no nos harán falta. Y quiero terminar, hermanos, leyendo el Salmos 145, el cual me gustaría que todos lo pudiéramos leer, hermanos, que esta es la conclusión de este tema llamado una generación agradecida con Dios. Hermanos, si nosotros cumplimos nuestro trabajo fielmente,
Somos una generación agradecida y sellamos a la próxima generación, hermanos. Entonces nuestros hijos y nuestras futuras generaciones podrán hacer realidad las palabras del Salmo 145 del 1 al 4 y dirán: te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, es inescrutable. El 4, hermanos, es el final de nuestro sermón. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Siempre y cuando usted y yo, hermanos, nos comprometamos, número 1, a ser una generación agradecida con Dios. Y número 2, a demostrar esa gratitud sellando a la próxima generación. Y que Dios, hermanos, añada bendición a su pueblo y añada bendición a nuestra hermana Michacó. Y gracias por hacernos parte de tan bonito evento. Paz, amado pueblo del Señor.